Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de Dani for Dummies. Hoy vamos a hablar sobre qué distribución de Linux podríamos implementar en el ámbito universitario, teniendo en cuenta que cualquier solución que desarrollemos dentro del ámbito universitario debería ser generalizada, es decir, no podemos implementar una distribución para el profesorado, otra distribución para el alumnado, una distribución para los mantenedores de servidores web, aunque bueno, eso sería quizá más justificado. Sería conveniente tener la misma distribución para todo el mundo, por tanto adaptarnos a una distribución generalista y también pensando desde el punto de vista que vamos a tener que usar una distribución con perfiles no solo a nivel de experiencia del usuario previa en Linux, sino también perfiles dentro de usuarios que usen Linux con distintas necesidades. No es lo mismo un estudiante de Derecho que va a usar principalmente el ordenador pues para escribir, para consultar textos, para ver internet, correo electrónico, etcétera, que un estudiante, por ejemplo, de geodesia o de cuestiones geográficas que va a necesitar pues sistemas de información geográfica, va a necesitar posiblemente un procesador más potente, etcétera. Por tanto, el desarrollo de una versión de Linux para el ámbito universitario debe ser, como digo, una versión sometida a un escrutinio serio. En mi caso, me surge la necesidad, una vez más, de cambiar de distribución. Y no porque yo sea eso que llaman un distro hopper, ¿no? Es decir, alguien que está esperando la distribución de su vida. Es más, la solución que os voy a dar es una distribución que no entraba dentro de mis planes inicialmente, pero lo que sí tengo claro es que cuando administro, por ejemplo, un aula de ordenadores en el que hago mis prácticas de estadística con datos medioambientales, de ecología numérica, de unos 15 puestos, y además tengo varios ordenadores en casa, tanto de mis hijas como mi mujer y mío, es evidente que la solución no consiste en que cada uno tenga una distribución distinta. Puedo tener una distribución en los ordenadores, otra en casa, otra para mí. Debo intentar en la medida de lo posible encontrar una distribución de amplio espectro y que pueda utilizar en todo momento sin la necesidad de ir cambiando de una a otra, no porque no sea capaz de hacerlo, sino por el hecho de la comodidad. De la comodidad y también de la seguridad que tengo que todos los desarrollos que yo haga en mi ordenador personal, cuando los transfiera al aula para enseñárselo a mis alumnos, funcionen sin ningún problema. En alguna ocasión he tenido el problema de que, por ejemplo, los archivos de configuración del mismo programa no se guardaban en el mismo sitio dependiendo de la distribución. Y eso ha generado que cuando yo había desarrollado una solución en mi ordenador personal, al pasarlo al aula, pues no funcionaba correctamente. Entonces, bueno, la solución consistía en parar la clase y ver qué era lo que ocurría y finalmente solucionarlo. Pero prefiero evitar esas cosas. Prefiero tener la misma distribución en mi ordenador personal y en mis ordenadores de docencia. Pero también es cierto que en el caso de mi familia, pues lógicamente lo lógico es que aunque a alguna de mis hijas le guste más una distribución que otra, pues en principio tengamos las mismas todos. Por tanto, en este vídeo lo que he intentado es abordar esto desde una perspectiva científica, no de gustos personales. Si por mí fuera, usaría una distribución que no la voy a recomendar, que es Slackware, obviamente. Si tuviera uno o dos ordenadores, yo usaría Slackware, lo tengo clarísimo, pero no la voy a usar como solución para mis alumnos porque no les voy a recomendar que usen Slackware porque Slackware requiere un nivel relativamente avanzado. Por tanto, vamos a ver qué distribuciones son las que en principio vamos a utilizar. La primera de ellas es Artix. Artix es una distribución que yo particularmente no he instalado mucho, no la he usado apenas, pero sí he hecho algunas pruebas con ella en este ordenador de pruebas, un Intel 5, y con 8 GB de RAM, y ha funcionado de manera excelente. Es una distribución Rolling Release, una distribución que constantemente se está actualizando, basada en Arch Linux y que tiene una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que no tiene systemd. La segunda distribución en utilizar, la archiconocida Debian, es la distribución con la que yo tengo en principio más experiencia,
La llevo usando desde la versión 2.2, que era la Potato, es decir, desde el año 2000 más o menos. Es una distribución que funciona muy bien, pero que cuando tienes hardware nuevo, como alguno de los portátiles que he estado utilizando, te obliga a instalar driver propietario. Hasta ahora me ha salido bastante bien esto, pero con un ordenador muy nuevo no he conseguido que funcionara la tarjeta NVIDIA, y eso que he instalado los drivers tanto mediante los sistemas backports como mediante driver propietario, y ni por esas he conseguido que funcionara la tarjeta. Sin embargo, al usar otras versiones de Linux, otras distros, pues ha funcionado perfectamente, lo cual significa que la tarjeta es demasiado moderna para usar esta distribución. Debian es un fork de Debian, pero sin systemd. Es una variante, una derivación, una ramificación que a mí me parece interesante porque consume menos recursos que Debian, no demasiados menos, pero sí un poco menos, y creo que es una distribución que, bueno, que yo particularmente consideré que debía implementar en mi aula de ordenadores porque, bueno, funcionaba muy bien, muy estable, y también me resultaba interesante que no se actualizara tanto como Debian y que, bueno, fuera un poco detrás de Debian, porque pensaba yo, y creo que estaba en lo cierto, que le somete a un doble chequeo, es decir, no solo al chequeo que hace Debian de seguridad de sus paquetes, sino que además, al estar basado en Debian, vuelven a realizar una auditoría del sistema. Endeavour, que es una distribución que en principio está basada en Arch, que no existe en D, y que en principio eh, podría no haber pensado en ella. Cuando la he instalado en el Intel 5 ha funcionado estupendamente. Una cosa que me ha gustado mucho es el hecho que incorpora ya las herramientas para utilizar el repositorio AUR de Arch User Repository, y bueno, pues es una distribución bastante potente, rápida, y bueno, lo único que he encontrado algún problema es a la hora de instalarlo precisamente en el equipo, en este MSI. Precisamente en este equipo no sé por qué no he conseguido instalarla durante varias veces que he intentado con distintas USBs, y no he conseguido que hiciera el particionado de disco. Primer ordenador en el que me ha pasado esto. Bueno, pues para mí eso indica que no está todavía bien testado el instalador. Fedora es ampliamente conocido, es una distribución que tiene a gala basarse en las innovaciones últimas. Es la variante libre de Red Hat. Es una distribución que yo en principio no he usado mucho, pero todo el mundo habla maravillas de ella en el sentido de escritorio, de usabilidad en el escritorio, y doy fe que efectivamente incluso el escritorio LXQT de esta distribución es bastante interesante y funcional. Sin embargo, no ha dado los resultados que yo esperaba en pruebas de rendimiento. Lubuntu es una variante de Ubuntu que a su vez está basada en Debian y que se basa en el escritorio LXQT, así que era una variante bastante interesante porque todas las pruebas que vamos a hacer las vamos a hacer en el escritorio LXQT, por una razón muy sencilla, y es porque es un escritorio bastante ligero y por tanto se adapta a máquinas muy distintas. MX Linux es una distribución que tiene a gala ser la más usada o descargada en DistroWatch, y que es una distribución que la he tenido durante un año, funciona muy bien. Lamentablemente no tiene una versión para el XQT. Lo que instalé fue la versión Fluxbox y luego la adapté, le instalé el escritorio XQT sin ningún problema. Es decir, que soporta bastante bien el hardware. Sin embargo, en el equipo más moderno que hemos probado, un HP, no ha conseguido detectar el ratón táctil. Y bueno, pues esto para mí indica que está bastante bien a la última en drivers, pero no tiene todos los drivers que tienen otras versiones. OpenSUSE tiene a gala que, bueno, es una distribución que soporta mucho hardware, tiene sus admiradores, sus incondicionales, pero yo particularmente la encuentro un poco compleja en sus menús. No creo que sea una distribución para mis estudiantes en principio. Slackware desde luego no la recomendaría a ningún estudiante, ni siquiera la recomendaría a un usuario medio de Linux. Slackware, sin embargo, tiene una filosofía que me atrae mucho porque es el minimalismo, no hay más que ver la web,
y ese minimalismo hace que sea extraordinariamente rápida, potente y segura. Y luego Void Linux, que la probé hace años. Yo creo que es una distribución que, en mi opinión, está yendo a menos, en el sentido de que cada vez veo que es menos rápida. Las primeras versiones de Void que usé eran rapidísimas, yo no sé qué está pasando, pero en las pruebas de rendimiento que veremos después no ha dado los mejores resultados. Bueno, es evidente que todas estas distribuciones, estas 10 distribuciones, forman un elenco de distribuciones, unas basadas en Debian, otras en Arch, otras independientes, como puede ser Slackware o Void, unas consisten de, otras insisten de, una con repositorios muy grandes, otras menos grandes. En definitiva, forman un panorama bastante interesante para testar un poco esta metodología que os voy a proponer, por si vosotros tenéis la necesidad de elegir una distribución que no sea una cuestión solo de gustos, sino que esté basada en argumentos sólidos que se adapten a cada uno de vuestros casos. No hay una distribución perfecta, evidentemente. Esto no pretende ser una guerra entre distribuciones, sino simplemente exponer lo que para mí es mis necesidades dentro del mundo de la universidad. Yo necesito una distribución que se adapte a hardware muy distinto, porque hay estudiantes que tienen portátiles de casi 5 o 6 años, que en principio sea una distribución fácil de instalar para los alumnos, que sea una distribución fácil de administrar para mí, que no me tenga que estar quebrando la cabeza con los 15 equipos, compilando ni nada de eso. No estoy dispuesto, en su momento lo hice, pero ahora ya no estoy dispuesto a hacerlo. Quiero una distribución que se instale y se administre, se actualice con sencillez. Y luego una distribución que tenga bastante software y que detecte drivers nuevos, que no haya que hacer labor así de hackeo, ¿no?, para conseguir que una tarjeta gráfica funcione convenientemente. Y por supuesto que tenga unos rendimientos importantes. En ese sentido, he realizado las siguientes pruebas que os paso a mostrar en esta hoja de cálculo. Las pruebas que he hecho básicamente se basan en el programa ARInfo, que es un programa que funciona en todas las plataformas de Linux. El único sistema Linux que no lo traía de serie era Fedora, y bueno, he tenido que compilarlo sin demasiados problemas. ARInfo es una plataforma, una suite de programas que funciona muy bien en distintos equipos y que tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que tiene varios tests que, aunque no se utilice mucho esta aplicación ARInfo para pruebas de esfuerzo, a mí particularmente me gusta porque no tengo que instalar otra aplicación más, y sobre todo porque tiene, a mi entender, suficiente variedad de tests como para poder garantizar que vamos a tener una visión bastante objetiva del rendimiento de nuestras máquinas. ARInfo en concreto se basa en una serie de pruebas de esfuerzo que las tengo aquí apuntadas, voy a comentarlas. La primera, Blowfish, es un cifrado por bloques simétrico de 64 bits. La segunda prueba de esfuerzo sería CryptoHash, que es una función criptográfica que asigna datos de tamaño arbitrario, denominados mensaje, a una matriz de bits de tamaño fijo, denominado hash o compendio del mensaje. Es una función que va en una dirección, imposible de invertir, y que utiliza firmas digitales, autentificación de mensajes y funciones hash para indexar datos en tablas hash. Vale. La secuencia de Fibonacci es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Esta prueba pone a prueba la capacidad de procesamiento de números enteros de la CPU. Esto es muy importante para mí porque voy a manejar el ordenador sobre todo en cálculo numérico dentro de las prácticas que hago de ecología numérica. NReinas o NQueens busca la forma de colocar un número variable de reinas en un tablero de ajedrez de manera que no haya dos reinas que se amenacen entre sí compartiendo una misma fila, columna, etc. Bien. zlib, que no lo he usado porque hay algunas versiones de Linux de las que vamos a probar que en la versión de ARInfo no la traían. Es una biblioteca de software utilizada para la compresión de datos que utiliza el programa de compresión gzip. Vale. Hace un uso intensivo de la memoria, por lo que sus resultados reflejan la velocidad de la RAM.
hubiera sido interesante, pero no todas las distribuciones, entonces no tiene sentido que compare 5 y las otras 5 no lo traigan. La transformada rápida de Fourier sí que aparece FFT en todas las versiones de Linux que hemos probado. Convierte una señal en frecuencias y viceversa. Se utiliza en el procesamiento digital de señales de audio, cosa que usamos en las prácticas de bioacústica y concretamente hacemos la transformada de Fourier, así que me interesa mucho. Y también en la velocidad a la que se procesa un vídeo por software, cosa que también hacemos en prácticas. Bien, el trazado de rayos es una técnica de renderizado para generar una imagen trazando la trayectoria de la luz como píxeles en un plano de imagen y simulando los efectos de sus encuentros con objetos virtuales. Al igual que FFT, esta prueba evalúa la capacidad de procesar para manejar números de coma flotante. Bueno, básicamente con estas herramientas de ARInfo vamos a establecer una serie de resultados que vamos a ver en esta hoja de cálculo. Bien, Blowfish, CryptoHash, Fibonacci, NReina, FFT y Ray Tracing. Bien, como vemos, cada versión de Linux, cada distro, trae unos rendimientos para la misma máquina que hemos puesto aquí. Para poder entender estos números, lo hemos transformado en rangos, es decir, por ejemplo, Blowfish, según la suite ARInfo de programas, Blowfish debe ser, el mejor valor es el más bajo. Por tanto, le vamos a dar un 10 a Artix, otro 10 a Endeavour y otro 10 a Ubuntu. En CryptoHash le vamos a dar un 10 a Debian y el resto de distros van por detrás. En los números de Fibonacci le vamos a dar un 10 a Artix, otro 10 a Endeavour, un 9 al Ubuntu y las otras distribuciones como Debian Debian van a tener un 8 y otras detrás. En NReinas la distribución Slackware curiosamente es la que da el mejor resultado. Recordemos que NReinas, a ver, es la forma de colocar un número variable de reinas es una prueba en la que algunos procesadores funcionan, es una prueba de eficiencia del procesador. Bien, Fibonacci, perdón, NReinas, FFT de transformar a Fourier da OpenSUSE y Slackware. Recordemos que OpenSUSE en tiempos estuvo basado en Slackware. Ray Tracing da muy buen resultado Artix. Bueno, esto, como digo, se pone en rangos, los rangos se promedian, irían de 0 a 10, y el resultado es que Endeavour daría un 8.01 de promedio de todas esas pruebas de ARInfo, seguido después por Slackware muy cerca a 7.58, es decir, 3 décimas de punto, que no es nada, detrás, y Ubuntu quedaría un 7,3, es decir, 71 décimas menos. A continuación he desarrollado, porque claro, estas pruebas serían solo para potencia, he desarrollado capacidad de esfuerzo del procesador, de la memoria, etc. Una serie de, esto ya es más subjetivo, de argumentos que serían la facilidad de administrar el equipo, la estabilidad de dicho equipo, es un concepto un poco subjetivo, pero creo que el que haya usado distintas distribuciones sabe lo que es la estabilidad, es esa capacidad que tiene la máquina de pasar de una aplicación a otra sin lapsos ahí de tiempos raros, o que todo funcione bien, que no haya ningún pequeño fallito de velocidad, que no se quede el ordenador momentáneamente parado, ese tipo de cosas podríamos llamar estabilidad. Hardware, es decir, si se instala bien en hardware muy nuevo, hemos probado en distintos equipos y algunos muy nuevos, comprados hace menos de unos días. Instalación, la facilidad de instalación del instalador y si el instalador funciona bien. La seguridad, que es un concepto, bueno, pues le he dado menos puntaje a la rolling release, lógicamente, por mucho que sus usuarios digan que son seguras, no están los programas sometidos a las mismas auditorías que en Debian, por ejemplo. Entonces, eso es evidente. Y luego los repositorios de software que tengan. Las basadas en Debian o en Arch van a tener repositorios muy grandes, otras van a tener repositorios más pequeños. Bueno, la facilidad de administración es máxima en Fedora y Ubuntu y MX Linux. Son distribuciones orientadas hacia usuarios, quizá en Fedora menos, hacia usuarios neófitos y se nota mucho en las herramientas de administración.
La estabilidad de Slackware para mí es superior a la de cualquier otra, por eso le da un 3, el resto tendría un 2, y las basadas en Arch, lo siento, y Fedora tendrían un 1, en mi opinión. Es una opinión, como digo, personal. Hardware. El hardware, me he encontrado problemas, lamentablemente en Endeavour le da un 1. Sin embargo, Artis no he encontrado ningún problema, le da un 3. Y Slackware y Void le he dado un 1 porque, claro, no están a la última y en muchos casos hay problemas con el hardware, lo cual no significa que no sean solucionables después instalando los drivers oportunos, pero no le podemos decir a un alumno que se acaba de comprar un ordenador que se ponga una Void Linux y que no va a tener ningún problema. Pues sí, los va a tener porque no entiende que estos drivers pues son evidentemente propietarios necesarios si queremos implementar un sistema Linux de amplio uso. La seguridad, como digo, y el software ya lo menciono. Bien. Después, esto es totalmente subjetivo también, pero esto es mi visión, al menos un administrador, no me considero un administrador de conocimientos muy altos, pero sí lo que podríamos llamar un power user, ¿no? Alguien que es capaz de llevar un servidor web, de hacer instalar distintas versiones de Linux, de administrarlas, de trastear con un driver, ese tipo de perfil, y que además en mi caso administro unos ordenadores yo solo, de 15 equipos. Por tanto, sí que soy un administrador, no en el sentido de llevar los servidores de correo de la universidad, porque no me atrevería a hacerlo, ni nada parecido. Entonces, para un administrador, yo le he dado, dentro de estos dos bloques que podríamos llamar rendimiento arriba, con ARInfo, y usabilidad, en sentido amplio, con esas categorías de administración, estabilidad, hardware, instalación, seguridad y software, he dado la siguiente categoría. Para mí un administrador tendría un 70% de necesidades, sería el rendimiento de la máquina, un administrador como yo estoy funcionando, y un 30% la usabilidad. Es decir, no me importa dedicarle un poquito de tiempo a administrar los equipos, pero que no sea excesivo ese tiempo. Un usuario avanzado, en mi opinión, tendría una necesidad un poquito menor, de rendimiento un 60-40, en vez de un 70-30, un 60-40. Y un usuario novato, es decir, que acaba de usar Linux por primera vez o por segunda vez, pues lógicamente el rendimiento no le debería preocupar tanto, le vamos a dar un 20% a ese rendimiento y un 80% a la cuestión de usabilidad. Bien, con esa idea en la cabeza de que a medida que vas avanzando y te vas pasando de novato a usuario avanzado y de usuario avanzado a administrador, vas haciendo que la usabilidad sea menor importante o menos importante y que el rendimiento de la máquina lo sea más. Eso es un poco un concepto un poco simplista, pero bueno, que más o menos sería mi conclusión. El resultado es que el Ubuntu gana por goleada. Y esto es muy gracioso porque yo no la he usado nunca, el Ubuntu. La he instalado en equipos, sobre todo una hija mía. Y en principio estaba contenta con ella. Cambié de máquina y le he puesto una versión. Prueba de que no usaba el Ubuntu es que en vez de ponerle el Ubuntu por segunda vez, le puse Debian con escritorio LXQT. Y está contenta con la máquina. O sea, no hay ningún problema. Funciona perfectamente. Pero Ubuntu para mí es la versión que deberíamos usar en la universidad. Primero, no exige tanta máquina como otras versiones de Ubuntu. Segundo, está basado en Debian, con lo cual el repositorio es tremendo. Tercero, es bastante segura, por estar basado en Debian. Las pruebas de esfuerzo la sitúan en una posición detrás de Endeavour y de Slackware. Endeavour, por ese fallo en el instalador, no me fío mucho, me parece bastante inestable. Sé que habrá usuarios que consideren que es una maravilla, pero a mí no me ha funcionado en una de las máquinas que he utilizado, solo en una, pero en el resto sí ha funcionado. Y Slackware, bueno, para mí es mi favorita, no la usaría nunca, evidentemente a gran escala, pero si no tuviera que administrar los ordenadores y solo tuviera que usar mi máquina, evidentemente la tendría, claramente. Para mí, el repositorio de Slackware, la gente no lo sabe, es ingente, gracias a la extensión Slackwheels, pero bueno, entiendo que no es una distribución para un amplio uso. Por tanto, recomiendo el uso del Ubuntu como distribución de amplio uso. Sé que no soy nada original, de hecho no esperaba este resultado. Yo esperaba un resultado hacia versiones de Arch. Era mi idea inicial que Endeavour fuera la candidata porque daba un rendimiento muy alto, pero he de desaconsejarla porque creo que no está preparada con ese instalador todavía
en una de mis máquinas, insisto, no ha funcionado correctamente. Bueno, nada más, espero que te haya gustado este vídeo y simplemente, si no estás de acuerdo con la versión que yo he seleccionado, bueno, cada persona tiene un perfil distinto. En mi caso concreto, repito, usuario que necesita un amplio elenco de software, yo necesito análisis de imagen, necesito procesado de texto, evidentemente correo, navegador, etcétera, pero también necesito que mis máquinas vayan rápidas, que sean fáciles de instalar por los alumnos, fáciles de usar, de administrar, y por tanto mis necesidades me marcan claramente hacia el Ubuntu. En tu caso puede ser distinto, a lo mejor si tú no necesitas tanto rendimiento en tus máquinas o tienes máquinas muy modernas, podrías usar Fedora o podrías usar otra distribución. Si eres un forofo de todo lo que no sea systemd, pues quizá Artix podría ser una versión interesante para ti. Y si nunca vas a usar hardware demasiado moderno, pues a lo mejor Debian o Debian podría ser interesante. Bueno, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en otra entrega. Chao.